Buenos días, hermanos. Bien, entonces, como dijo el hermano Edwin, vamos a estudiar el sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Muy corto, pero tiene mucho que enseñarnos. Algunos sacaron una estadística hace un tiempo y dicen que mueren aproximadamente 1.500 personas asesinadas en un día. Eso quiere decir que un poco más de una persona por minuto en el mundo, que a alguien le quita la vida. Entonces es bastante alto, ¿no?, que se atente contra la vida del ser humano. Dios es el autor de la vida. Él sopló en el primer hombre, dice la Biblia, aliento de vida. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dentro de ese plan divino, ¿qué quiere Dios para el ser humano? Que todos procedan al arrepentimiento, según segunda de Pedro 3:9. ¿Por qué? Porque vamos a tener no solamente vida en esta tierra, sino vida eterna. Podemos decir, hermanos, que el transitar por este mundo es la preparación, es la antesala para disfrutar la vida eterna. Depende de lo que hagamos en esta vida terrena, si la disfrutamos o no. Pero los creyentes estamos convencidos que estamos entrenándonos para un día estar con el Señor. En castellano como en hebreo hay una diferencia entre matar y asesinar. Matar puede incluir el terminar con la vida de los seres vivos, como los animales, como las plantas. Mientras que asesinar tiene que ver con quitar la vida a personas. Por eso la traducción no es tan exacta en relación con el hebreo. Debería decir más bien el mandamiento no asesinar, para que incluya solo a los seres humanos como es la intención, porque tiene que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Bien, hay algunas razones por las que no se debe quitar la vida a una persona. Y la primera y más importante es porque todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso nos hace seres totalmente distintos a todo lo demás que Dios creó. La Biblia no dice de ningún animal que haya sido creado a imagen de Dios, ninguna planta que haya sido creada a imagen de Dios. Es un privilegio que tenemos todos, no solamente los creyentes, también los inconversos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces tenemos la imagen de Dios. Si alguien le quita la vida a otro, está demeritando esta imagen. ¿Por qué más? Porque el asesinato es un acto definitivo. Cuando se le quita la vida a alguien, hasta ahí llegó.
bueno o malo que haya sido o mala que haya sido la persona, hasta ahí llega todos los talentos, todos los recursos que tiene, hasta ahí llega, definitivamente hasta ahí. Por eso en los cementerios vemos la fecha de nacimiento y la fecha que la persona murió, hasta ahí llegó. Y hay vidas que quedan truncadas. El hermano Gregorio ayer nos hablaba de un muchacho de 14 años, involucrado en cosas antisociales, truncada la vida. 14 años, hasta ahora empezando a vivir. Pero es un acto definitivo. La Biblia lo menciona también. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aunque hay teorías por ahí que hablan de la reencarnación, la Biblia no menciona esto. La persona muere una sola vez y después de esto el juicio. Para nosotros ya no hay juicio para condenación, pero el que muere en sus pecados le espera el juicio. En el futuro, el juicio ante el gran trono blanco y ser lanzado al infierno. Eso es una realidad. Por eso la Biblia condena el asesinato, porque cuando alguien le quita la vida a otro, está truncando esa vida. Hasta ahí llegó. Entonces, esa es otra razón. Y una tercera razón es porque muchos resultan afectados. Cuando alguien asesina a otro, entonces se afecta a la familia del que muere, se afecta a la familia del homicida, se afectan los amigos de uno y otro, y bueno, se produce hasta un revolcón en las vidas por esto. Es necesario que haya cuidado en esto. Algún diagnóstico de algún juez dice que alguien le quitó la vida a otro en un momento de ira e intenso dolor. Y puede ser, ¿cierto? Hay casos extremos. Cuando el hombre llega a su casa, a su alcoba, y encuentra a la esposa con otro hombre en la casa, teniendo relaciones sexuales. Algunos se ciegan y si tiene una pistola, un revólver, de una vez los deja a los dos ahí muertos. O eso es un momento de ira e intenso dolor. O un padre de familia que encuentra que alguien está violando a un hijo o una hija. Duro, ¿cierto? Y en momentos así hay personas que le han quitado la vida a otro. Entonces no estamos tan lejos de que nos pase. Somos humanos y no sabemos cómo reaccionamos ante estas cosas tan extremas. Entonces muchos resultan afectados cuando se le quita la vida a otra persona. Bien, la sociedad también se afecta, ¿cierto? No solo la familia y los amigos, la sociedad en sí. Un buen trabajador que le trunquen su vida, la empresa donde trabaja se ve afectada. Una persona con principios, buena en el sentido humano, también, ¿cierto? Pero nos estamos refiriendo a quien le quita la vida a otro. Yo creo que todos escuchamos hace un tiempo o hemos escuchado pues los casos bíblicos de hombres como David que mandó matar a Urías para quedarse con la esposa de él. Y aunque él no lo hizo directamente, y la Biblia no menciona el término, pero es muy conocido hoy en día, fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Él lo asesinó. Aún cuando Natán se presenta y dice que mandaste matar a Urías, o tú mataste a Urías, ¿sí? Entonces, porque así había sido. Bien,
Vamos a mirar algunos casos bíblicos en que unos le quitaron la vida a otros. ¿Cuál fue el primer asesino? Caín, ¿cierto? Más del 90% de los que estamos aquí sabemos que fue Caín. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Génesis 4, 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pregunto, ¿por qué mató Caín a Abel? Perdón, así, Caín a Abel. ¿Por qué? ¿Por qué lo mató? Por envidia. Sí, esa es una razón. La Biblia nos da otra razón por la cual Caín mató a Abel. Está en 1 Juan capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Alguien está hablando por ahí? Sí, hermano, vamos a leerlo en la Biblia. 1 Juan capítulo 3, versículos 11 y 12. 1 Juan 3, 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, él lo mató por envidia, pero principalmente porque era del maligno. La Biblia dice que del corazón salen muchas cosas, entre ellas los homicidios. Otro caso, cuando David fue el autor intelectual del asesinato de Urías, como les acabé de mencionar. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 y 10. Cuando Natán habla con David respecto a esto, dice, segundo de Samuel 12, 9 y 10. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dice heriste a espada, pero David no estaba en el campo de batalla. Y dice también, a él lo mataste, pero el hecho del rey haber enviado esa carta al jefe del ejército y haber muerto Urías, es como si David mismo lo hubiera matado. Por eso es que aún en los tribunales de hoy hay personas que las juzgan por ser autores intelectuales, los que planearon el asesinato. Miren que no es tan nuevo, ¿cierto? Aún en la Biblia lo encontramos. Cuando Acab y Jezabel asesinaron a Nabot, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Acab, el rey, dice la Biblia que no hubo un rey tan malo como ese, y que su mujer lo instigaba a ser malo, Jezabel, de tal manera que a Acab le llamó la atención una niña que tenía Nabot, y se fue y le dijo, véndamela. Dijo, no, yo no la vendo. Posiblemente herencia de sus padres y todo. Dijo, no, yo no la quiero vender y está muy bonita y todo. Y entonces el rey llegó a la casa todo triste y Jezabel dijo, bueno, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué está así? Dijo, no, es que hablé con Nabot y no quiso venderme la viña. Y esta mujer malvada le dijo, ¿y acaso usted no es el rey? Deje y verá.
y buscó gente que testificaran en contra de Nabot, y lo mataron, lo asesinaron. Y entonces, después le mandaron decir a Jezabel, ya listo, y el rey cogió la viña, no le costó un peso, solamente la tomó, porque mataron al dueño. ¿Pasa eso hoy? Claro que sí. Y bueno, hay varios casos en la Biblia, pero vamos a mencionar solo otro más. Cuando Manasés derramó mucha sangre inocente, dice la Biblia, dice uno de los reyes más malos que hubo, Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Segundo libro de Reyes 21, 16. Dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Con el término gente inocente podemos pensar en niños, en mujeres, en personas que no tenían nada que ver y sencillamente él quiso mandarlos matar. Bueno, hoy pasa igual, ¿cierto? Bien, algunos piensan que hay contradicciones en la Biblia respecto a este mandamiento, porque Dios dice, allá en Éxodo 20:13, no matarás. Y sin embargo, después vemos en la constitución del pueblo de Israel que iban arrasando los pueblos que encontraban, y Dios les dio la orden. Entonces dicen, ¿cómo así? Dios por un lado dice no matar, o no asesinar, pues como entendamos, y luego manda en la formación de su pueblo, y aún estando el pueblo constituido, a que saliera a pelear y matar a los que estaban a su alrededor. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que Dios estaba formando su pueblo, y había pueblos paganos que se estaban atravesando en ese propósito. Entonces, esos pueblos paganos, esos pueblos lejos de Dios, esos pueblos que su maldad era mucha, inclusive Dios estaba protegiendo a su pueblo para que no se mezclara con ellos, y Dios les decía, tienen que exterminarlos a todos. ¿Sí? En ese caso no se considera violación de este mandamiento. No es tan fácil de entender, hermanos, pero debemos mirar, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y hay otros pasajes donde dicen, no se preocupen, Jehová peleará por vosotros. Aún hay un título de Dios que demuestra que es guerrero. ¿Cuál es? Jehová de los ejércitos. Entonces, no, Dios cumple sus propósitos por encima del pensamiento humano. Y en ese caso, algo de esto podemos encontrar, y que en el pueblo de Israel, pues lo vemos en la historia que nos narra la palabra de Dios. Bien, ahora hermanos, ¿en qué casos bíblicos se aplicaba la pena de muerte? Porque en Colombia han intentado implantar la pena de muerte para algunos delitos atroces, de lesa humanidad, como dicen. Sin embargo, se levanta pues la discusión, ¿no? Unos a favor, otros en contra, y bueno, aún entre el pueblo cristiano. Pero la pena de muerte está en la Biblia.
Bajo la ley, Dios dio instrucciones precisas al pueblo, y yo quiero mencionar algunas de esas ocasiones en que se aplicaba la pena de muerte en Israel. De tal manera, hermanos, que si existiera hoy en Colombia la pena de muerte para esos delitos, para esos pecados, ¿cuántos habitantes tiene Colombia? 45 más o menos. Yo no sé, quizás unos 20 millones morían y quedábamos menos. Miremos. La ley en el Antiguo Testamento ordenaba la pena de muerte para los adúlteros. Levítico 20:10. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y en Deuteronomio 22:22 también nos habla de esto. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, si hoy existiera pena de muerte para el adulterio, y si existiera pena de muerte, como dijo Jesús, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Porque aquí era cuando se encontraban, como la mujer que le llevaron al Señor, ¿no? En el Evangelio de Juan, en el acto mismo de adulterio. Pero Jesús va más allá y habla del adulterio en la mente y en el corazón. Los homosexuales, Levítico 20:13, aquí no hay homofobia ni nada de eso, hermanos, sencillamente lo que la Biblia dice. Y bajo la ley dice, Levítico 20:13, si alguno se ayuntare o se acostare a tener relaciones sexuales con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y sí debemos tener cuidado, hermanos, en cómo compartimos estas cosas. Aún Romanos 1 repite este asunto del homosexualismo y el lesbianismo y todo esto. Porque no es menospreciar las personas, es rechazar su estilo de vida y llevarlos a que conozcan al Señor. Pues gracias al Señor, muchos homosexuales y lesbianas han conocido al Señor y testifican de cómo el Señor los libertó. Entonces no aceptamos la conducta, pero Dios ama a esas personas y debemos llevarlos al Señor en lo posible, hablarles del Señor para que también lo conozcan. ¿En qué otros casos se aplicaba la muerte? Con la mujer que no llegaba virgen al matrimonio. Imagínense. Deuteronomio capítulo 22, versículos 20 y 21. Deuteronomio 22, 20 y 21. Discúlpenme que voy a correr un poquito, yo les doy los textos, ustedes pueden escribirlo y si no encuentran, escuchen, hermanos. Deuteronomio 22, 20 y 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esta historia nace de que se casó una pareja, y él se queja ante los ancianos de Israel y les dice, oiga, esa mujer con la que me casé no era virgen. Y bajo la ley había una forma, y era que en la noche de bodas, pues guardaban la sábana donde ella sangraba y cuando perdía su virginidad, y eso lo tenían como prueba. Pero si ella no llegaba virgen al matrimonio y era realmente cierto, la mataban a piedra. Pregunto, ¿qué tal que existiera esa ley hoy?
¿Cierto? Bueno, ¿qué más? Los que tuvieran sexo con animales, zoófilos, y la práctica se llama bestialismo. Éxodo 22, 19. Éxodo 22, 19. Los que tuvieran sexo con animales. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. ¿Sí? Eso es una desviación, ¿no? Bueno, el que tuviera sexo con la madrastra, Levítico 20:11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. El que tuviera sexo con la nuera, Levítico 20:12. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. El que tuviere relaciones sexuales con mujer menstruosa o en el periodo menstrual, Levítico 20:18. Levítico 20:18. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Bueno, y hay otras, con la tía, el que tenga relaciones con la tía, con las hijas, bueno, pero también el hermano Gregorio hizo referencia a esto, el que maldijera al padre o a la madre, Éxodo 21:17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Nuevamente pregunto, si estuviera en vigencia esa ley en Colombia, ¿cuántos hijos e hijas morirían? Los secuestradores. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Eso es secuestro, robar y luego vender la persona, o lo mismo como retenerla y cobrar para soltarla. Eso es secuestro. La Biblia dice que bajo la ley los secuestradores morirían a piedra. Esto es interesante. El que traspasara los límites del monte Sinaí. Éxodo 19, 12 y 13. Ustedes recuerdan, ¿cierto? Cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, dice que el monte humeaba. Y cuando Moisés descendió allá, el pueblo tenía temor. Y hasta le dijeron, no, Moisés, nosotros no, hable usted con Dios y nos trae la razón, porque es que esto es tenebroso, nos causa terror. Y Dios había dicho esto, pongan cuidado, 19, 12 y 13. Estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Señalabas término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces, tremendo, o sea, había un límite, bueno, el que pase de aquí se muere. Y efectivamente, el que pasaba se moría. Entonces, una ley, y antes de dar Dios la ley, porque la ley, los 10 mandamientos, mejor dicho, Moisés se los dio Dios se los dio a Moisés en el monte Sinaí. Pero el pueblo estaba atemorizado, dijo, uy, no. Y entonces, imagínense, yo pienso, hermanos, que si el límite era aquí, yo llego hasta aquí nomás, no dice que, ¿sí? Porque era una orden de Dios. Este otro, hermanos, que me causó cuidado también, el que desobedecía al sacerdote o al juez, Deuteronomio 17:12. El que desobedecía al sacerdote o al juez. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel.
La verdad es que haciendo este estudio fue que me di cuenta de eso. No lo había leído, pero no me había detenido a pensar en eso. Si había desobediencia al sacerdote o al juez en Israel, esa persona moría. Bueno, el que profanara el día de reposo también moría. Éxodo 31, 14 y 15. Voy a leer el versículo 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Y la Biblia narra la historia de un hombre que estaba recogiendo leña el día de reposo y lo mataron a piedra. Este otro, que también el hermano Gregorio nos mencionó ayer. El hijo terco, rebelde, desobediente, glotón y borracho. Es que todo eso está incluido ahí en los versículos, entonces hay que mencionarlo. Dice Deuteronomio 21, del 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no los obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Pregunto nuevamente, ¿qué tal que existiera esta ley hoy? Y que fuera aquí en Colombia. Ay. Ahora, hermanos, el hecho de que esto fuera ley en Israel y que fuera pues bajo la dispensación de la ley, no quita que Dios va a castigar estas cosas también. O sea, eso no quiere decir: ay, me salvé porque estoy bajo la gracia. No, un día cada uno dará cuentas al Señor de sus actos en la tierra. Algunos asuntos con la redención del Señor cambiaron, pero otros siguen vigentes. Y este es uno de ellos. Los hijos rebeldes, desobedientes, tercos, borrachos, glotones, un día van a ser juzgados por Dios. Entonces no es para decir: ay, bueno, eso era en Israel y qué bueno que no estoy por allá. También los que consultaban hechiceros, encantadores, adivinos. Algunos tienen esas, no solamente los que consultaban, sino también los que eran. Levítico capítulo 20, versículos 6 y 27. Los que consultaban, encantadores, adivinos, hechiceros, medium, espiritistas, como queramos llamar, y también los que lo hacían. Levítico 26 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos y se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces en medio de una enfermedad, en medio de problemas, dificultades, en medio de parejas que no se entienden, que están casados y están ya que sí, ya que no, ya que se separan, ya que no falta el consejo de alguien: ay, vamos allí donde fulano, esa persona sabe mucho, esa persona esto, y son brujos, adivinos, hechiceros, encantadores, mediums, lo que sea. O a usted se le murió un pariente, vamos que él lo hace hablar con él, y que todos sabemos que eso es el engaño de Satanás imitando la voz de los que se mueren, y entonces la persona empieza a creer en eso. En Israel, los que consultaban y los que eran morían apedreados. Imagínense. Bueno, bien, hermanos, en estos minutos hay muchas cosas que hablar sobre este mandamiento, pero yo quiero aterrizar un poquito en esta época. Creo
Creo que todos estamos de acuerdo que no debemos quitarle la vida a ninguno. Así sea en un momento de, como dicen los jueces, de ira e intenso dolor. ¿Cierto? Que no estamos exentos, no sabemos, hermanos, cuántos han muerto en medio de un atraco, ¿cierto? O han matado al ladrón en medio de un atraco. Y sí, la Biblia habla de personas que mataban a otro sin intención, pero la verdad lo dejo para que ustedes lo escudriñen. Quiero centrarme en cosas actuales, porque el tiempo no me da para más. ¿Cómo se viola ese mandamiento en la actualidad? 1. Por el aborto. ¿Qué es el aborto? El diccionario dice que es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. ¿Está bien, doctor, la definición? ¿Señor? Antes de la semana 20 es un feto. ¿Sí? Bueno. Ajá. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Hermanos, el Salmo 139 es muy elocuente, algunos de sus versículos, además de hablar del conocimiento que Dios tiene de todos, se centra desde el momento en que hay una fecundación y que se está formando una vida. Salmo 139, versículo 13 al 18. De hecho, cuando alguien en la asamblea o algún amigo o familiar tiene bebé, algunos de los que están aquí de pronto recuerdan, siempre me gusta leer estos versículos, hermano, porque nos traslada a la soberanía de Dios en la formación de un ser humano. Salmo 139, 13, porque es como si el feto estuviera expresando esto, como si el ser que se está formando en el vientre de esa madre estuviera diciendo esto. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces el debate es, ¿cuándo empieza la vida? Algunos dicen, no, pero es que es un feto ahí, una cosa ahí, una masa ahí, eso por ahí después de los 3-4 meses, eso no pasa nada. Antes sí, se puede abortar. ¿Cuándo empieza la vida? Yo encuentro aquí en este versículo 14, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cuánto tiempo dura un embarazo? 9 meses. ¿Y cuándo empieza el embarazo? En el momento de la fecundación, hermanos, en el momento en que un óvulo y un espermatozoide se unen. Por eso, la pastilla famosa del día después es abortiva, porque está eliminando una vida que así sea unos segundos, ya empezó. No es como el ser humano dice, que eso es una cosa ahí sangrosa, gelatinosa, y es que eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? Dios ya tiene planeada una vida, como en un libro escrito, va a ser blanca, o va a ser blanco, va a ser morenito, va a ser negro, va a ser crespito, va a ser pelelizo, y se va formando poco a poco, hasta que ya, listo para nacer. Entonces no nos dejemos contaminar de lo que los expertos dicen. Aquí el experto es Dios, que es el creador de la vida.
Y claro, hay tantos comentarios, tantas objeciones, tantas razones para abortar. Pero hermanos, el asunto es que el dueño de la vida es Dios y el que decide finalizar una vida es Dios. ¿Cuáles razones? Bueno, que una mujer es violada y queda embarazada. Entonces uno dice, no, pues aborte, pues usted no quería seguir, usted fue pues, uy, qué tragedia. Y uno dice, no, pero ¿por qué le va a quitar la vida al niño si no tiene la culpa? Algunas mujeres deciden tener un bebé así y lo crían, lo ven pues como parte de su ser y dicen, no, pues el niño no tiene la culpa. Otras entonces sí, sienten que cada vez que ven el niño de pronto se van a acordar de lo que le pasó, tan traumático, violento, difícil y todo, pero lo tienen y lo dan en adopción. Es mejor que truncar una vida, aún en un caso extremo como ese, hermanos. Es difícil, ¿cierto? Otras veces, los médicos recomiendan que es mejor que la mamá aborte. Conocí un caso en el eje cafetero de una hermana así, que fue al médico y dijo, bueno, el niño tiene dificultades y todo, entonces está en juego la vida del niño, la vida suya, entonces yo creo que es mejor practicarle un aborto. Estos hermanos se fueron y dijeron al doctor, bueno doctor, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre qué debemos hacer. Un caso difícil porque los exámenes y todo pues muestran dificultades. Yo pues, aquí el experto está allá, el doctor, pero yo no sé nada de medicina, hermanos, pero puedo contar lo que le pasó a estos hermanos. Hermanos, ellos oraron al Señor y después de orar volvieron a visitar al médico y le dijeron, doctor, vamos a seguir adelante y vamos a confiar en el Señor. El Señor es todopoderoso para que alguna malformación que haya sane milagrosamente ese bebé. Pero nosotros no vamos a quitarle la vida. Y la madre dijo, si está en juego mi vida, no me interesa. Pero no voy a hacer nada de lo cual mi conciencia no me permite hacer. Bueno, el embarazo siguió, tuvo el bebé y ahí está vivo, para la gloria de Dios. Yo no quiero entrar aquí en detalles porque yo sé que la ciencia médica ha avanzado mucho y a veces recomienda estas cosas y algunos quizás tienen libertad de hacerlo. Dejo eso a los expertos porque yo no me siento en libertad de decirlo. Pero puedo decir, a la luz de este testimonio y quizás de algunos que ustedes conocen, que cuando colocamos el asunto en las manos de Dios, Él obra. Y si alguien muere en esa fe, en esa conciencia, el Señor bendice eso también, hermanos. Entonces, dejémoslo hasta ahí porque no quiero entrar en un debate. Sí, doctor. La argumento que se usa en muchos casos es que la chica o la mujer que queda embarazada de manera extraordinaria. Sí. Que por su parte mental, física y emocional, lo mejor es que aborto. Lo que no han visto son los estudios que se han hecho en todos los países del mundo de las consecuencias que produce el aborto en la mujer. Es decir, no quiere decir que cuando una mujer tiene un aborto se convirtió en problema. No, las respuestas lo que tienen ahí es lo que queda problema. Esa mujer que no va a poder dormir, que no va a poder comer, ojalá sea una chica de 14 años que tenga su primer embarazo, que quiere estéril. Es la carga para ella, para los esposos, para los familias. Pero si uno pudiera equilibrar bien una balanza solo la parte humana del aborto, hay muchísimas evidencias que la mujer que aborta sufre mucho más que la que tiene el bebé. Porque por otro lado hay encuestas que han mostrado de mujeres que deciden tener el bebé, por ejemplo, una violación, y ese bebé es muy apreciado y ese bebé va a ser que tuviera la carga de esa mujer en la edad adulta. Algunas mujeres que saben que no tiene síndrome de Down y no abortan los bebés con algunos síndromes son mucho más apreciados, amados que cualquier otro, ¿verdad? Cuando está en juego la vida de la madre y el hijo, o de alguno de los dos, y la madre o el padre dicen, digamos,
proceso, pues eso va a ser televisión para lograr también. Ahora, ¿qué es lo que se pesa en esto? ¿La ciencia o la fe? ¿Pero fe qué? ¿En la ciencia o en Dios? ¿O en la ley? Porque si yo digo es que la ley dice esto, ¿en quién tengo puesta la fe? Sí. Y si yo digo es que los médicos me dijeron esto, ¿en quién tengo puesta la fe? Y si Dios ya lo establece de muchas maneras, y confío en lo que dice, y son puesta la fe. Amén. Gracias, doctor. Bueno, el Señor lo trajo, hermano, nos está ayudando. Gracias. Porque la parte médica pues, es muy importante también. Pero qué bueno, hermanos, el conocimiento médico y también ser un creyente, ¿cierto? Porque nos permite tomar buenas decisiones. Bien, otra forma en que se viola este mandamiento hoy en día es a través del suicidio. Las personas que deciden quitarse la vida. En realidad, hemos dicho que Dios es el dueño de la vida. Por ninguna razón debemos nosotros atentar contra nuestra propia vida. Hay casos en la Biblia. Abimelech, por ejemplo, Saúl, cuando ya se había perdido en la batalla, se echó sobre su espada y se suicidó. El escudero también, el mismo día, murió. Ahitofel, Simri, y el que más conocemos, uno que se ahorcó, que se llamaba Judas. Se suicidó. ¿Sí? Entonces, son casos que están en la Biblia de personas que de una u otra manera truncaron su vida. Algunos piensan que Sansón se suicidó también. Otros dicen, no, Sansón lo que hizo fue vengarse de sus enemigos. Ya sabía pues que la suerte de él estaba echada. Sea como sea, quitó la vida. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que tiene el poder de quitarnos la vida? Solo Dios. Solo Dios. Job, capítulo 20, versículo 23. Job 20, 23. Job, expresándose delante de Dios, dice: porque yo sé que, mira, tú, Dios, me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Es Dios, no somos nosotros mismos, ni tampoco haciéndolo con otra persona, pero estamos hablando del suicidio, cuando una persona atenta contra su propia vida. Ahora, hermanos, que hay circunstancias muy duras en la vida, sí. Que hay momentos muy complicados, sí. Pero también es cierto que los problemas no son más grandes que nuestro Dios, sea cual sea. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles en que no sabemos qué hacer. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar de la desesperación. En Primera de Pedro, capítulo 5, encontramos un versículo muy interesante. Versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hermanos, la verdad es que a veces el ser humano se embota y no es capaz de salir, se siente como en un hueco donde está atrapado, emocionalmente hablando. Algunos han sido capaces de salir de situaciones así, con la ayuda del Señor, y bueno, confiando en su palabra y haciendo cosas como esta, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. O acudiendo a la invitación de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero a veces no es así. Entonces necesitamos ayuda. Necesitamos acudir a un amigo, a una amiga, contarle
lo que nos está pasando y seguramente vamos a encontrar esa ayuda que necesitamos. En ocasiones se requiere hasta ayuda profesional, no vamos a descartarla. Pero hay que buscar ayuda, no dejarse llevar de las circunstancias. Aquí en Bucaramanga escuchamos hace unos meses de un hombre, un conductor de un camión, que llegando de viaje supo que su esposa le había sido infiel, y aquí arribita del puente del Bueno iba pasando una mula y se le tiró a las llantas traseras. Desesperado, no aguantó la noticia. Y así, circunstancias que abruman, pero hermanos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y bueno, si a un nivel personal no somos capaces, busquemos ayuda. Sí, el Señor está ahí, seguro, pero tiene sus instrumentos también, profesionales, cristianos, amigos, familiares que nos pueden ayudar. Yo creo que es necesario echar mano de estas cosas y no abrumarnos sobremanera, de tal manera que se llegue a quitar la vida. No importa la circunstancia. A veces una jovencita de su hogar que sale embarazada porque, bueno, diferentes razones, y dice, no, el remedio es quitarme la vida. Aquí este puente de viaducto, si hablara, aquí el de García Cadena, sería testigo de cuántas muertes, cuántos suicidios ha habido ahí por diferentes circunstancias. Hace años un hombre que diagnosticaba una enfermedad terminal, usaba sombrero, iba en el carro con su hija, y a propósito botó el sombrero en el puente. Y dijo, ay mija, pare un momentico que me voy a colocar el sombrero nuevamente, voy a recogerlo. Colocaba el sombrero, no, que se tiró y se suicidó. Y así, tantas historias que conocemos, sobre todo los de Bucaramanga, en cuanto a esto. Bien, hermanos, me quedan 5 minutos. Hemos hablado de cómo este mandamiento se viola hoy a través del aborto, a través ¿de qué más? Del suicidio, y vamos a hablar de la eutanasia. Voy a ver si me meto en camisa de 11 varas. ¿Qué es la eutanasia? Es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal con la intención de evitar sufrimiento y dolor del individuo. La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento. Este es un tema difícil. Sin embargo, tenemos que mirar algunas cosas. Dios es soberano, y repito desde que empecé este mensaje, es el dueño de la vida. Sabemos que la muerte física es inevitable, un día nos toca morirnos. Salmo 89, 48. Y de la manera, Hebreos 9, 27. No, Salmo, sí, ese versículo también, pero no lo tengo escrito. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. A menos que el Señor venga, todos pasamos por la muerte, de una u otra manera. Sin embargo, solo Dios es soberano sobre cuándo y cómo ocurre la muerte de una persona. Por ejemplo, en el versículo que ya leímos de Job, 30-23, porque yo sé que tú me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo ser viviente. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Ninguno de nosotros tenemos autoridad ni potestad sobre el día de nuestra muerte. El que tiene la potestad es Dios. Él es el que dice que un día no habrá muerte. Apocalipsis 21:4. Y no habrá muerte. Sí, viene ese día, hermanos, cuando estaremos eternamente con el Señor, porque Él es el que tiene autoridad sobre la muerte. Apocalipsis 1 dice que el Señor tiene las llaves de la muerte.
Entonces, cuando llega la muerte hay comentarios por acá, y si esto y lo otro. No, ese es el día. No podemos esquivarnos si ese es el designio soberano de Dios. Pero, ¿qué pasa si tenemos un familiar que quizás por meses está conectado a unos aparatos y el médico dice, ya no hay nada que hacer? Si ustedes ordenan, la desconectamos. Hermanos, yo creo que esto se convierte en un asunto de conciencia. Si alguien toma la decisión, de todas maneras, el dueño de la vida es Dios. ¿Y cuántas personas desconectadas siguen viviendo un tiempo? ¿Cierto? Entonces no vamos aquí a criticar si algún familiar lo ha hecho o no lo ha hecho, porque de todas maneras la decisión final la toma el Señor. O si alguno dice, no, yo no lo hago, yo espero, si el Señor se lo va a llevar, que se lo lleve así con esos aparatos. Otros dicen, no, pero es que eso es artificial, ¿para qué prolongarle el sufrimiento? La decisión que cada uno tome es una decisión de conciencia. De todas maneras, Dios es soberano y es el que toma la última decisión. ¿Sí? Conocí un caso también de una señora que sufrió un golpe acá y quedó inconsciente, quedó en coma. No sé si el término está bien dicho o no, hermanos, disculpen, pero quedó como un vegetal ahí, en la cama. También los médicos le dijeron a la familia, no, pues desconectémosla, ya lleva yo no sé cuántos meses. Pero la familia dijo, no, dejémosla, hasta que el Señor quiera llevársela. Oiga, hermanos, y como al mes se despertó, y todavía está viva. Hemos leído casos de personas que han durado inconscientes años y despiertan. Pero vuelvo y digo, hermanos, no vamos a herir la conciencia de nadie, cada uno delante del Señor, porque ¿cuál es el principio aquí? Se necesita sabiduría para tomar una decisión. ¿Y qué dice la Biblia sobre la sabiduría? En Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sí, para terminar, hermanos, los propósitos de Dios son cumplidos muchas veces a través del sufrimiento. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y Romanos 5:3, que lo citó el doctor, no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, a través del sufrimiento el Señor nos pule, nos ayuda a confiar en Él y a esperar en Él. Vamos a orar. Disculpe, hermano Carlos, pero ya el tiempo no me da, no sé si ahora le pueden dar un poquito de tiempo a usted. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos enseñes a valorar nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. Que disfrutemos de nuestra familia, que disfrutemos de nuestros amigos, que disfrutemos nosotros mismos el don de la vida que nos has otorgado. Pedimos, Señor, que nos dirijas para que podamos entrar en la voluntad tuya, para que podamos hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Y ayudemos a aquellas personas que no quieren vivir, que las abruman las dificultades y los problemas porque no te conocen, o te conocen y se han alejado de ti, para que en ti, Señor, encuentren propósito en su vida. Ayúdanos, Señor, para que sea así. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Disculpen, hermanos, es que me quedó algo en el tintero y el hermano John Jairo me regaló 10 minuticos para compartirlo. Es importante mirar qué dice el Señor Jesús acerca de este mandamiento. Entonces les invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, porque el Señor también mencionó
acerca de no matarás. Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, falto de razón, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, no matar, según el Señor Jesús, tiene que ver mucho más con quitarle la vida a alguien. El hablar mal de nuestros hermanos, el decirles necios, fatuos, o falta de razón o de entendimiento. Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestras expresiones. También en 1 de Juan capítulo 3, versículo 15, 1 de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aborrecer a un hermano es como matarlo, es lo que quiere decir aquí. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, con la forma en que nos interrelacionamos. No podemos evitar que haya diferencias, que haya pleitos inclusive, que haya dificultades, que haya distanciamientos, pero que eso no nos lleve a aborrecer a nuestros hermanos, porque eso es homicidio, es como si le claváramos un puñal, según lo que encontramos aquí en la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma como nos tratamos, con la forma como nos expresamos. En Santiago capítulo 3, versículo 5, nos habla acerca del poder de nuestras palabras, de la lengua, de lo que hablamos, de lo que decimos. Capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande es que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Debemos tener cuidado con la forma como nos expresamos, porque también hay un proverbio que dice que las palabras son como espadas, penetran. Podemos con la murmuración, con el chisme, dañar a otro, dañar su buena imagen, su reputación. Y eso también es homicidio, hermanos. Hay que tener cuidado porque podemos caer fácilmente en esto. Entonces, no podemos evitar enojarnos, tener diferencias, pero sí podemos evitar aborrecer a nuestros hermanos. Aún el mandamiento del Señor va más allá, porque debemos amar aún a nuestros enemigos. El Señor nos da esa capacidad. Cuando decimos, escribimos o expresamos algo de alguien, podemos herir sus sentimientos, perjudicar su respetabilidad, podemos dañarlo con la murmuración, con el chisme, como dije antes. Entonces, hermanos, para que tengamos en cuenta esto, el Señor Jesús fue muy claro sobre esto, fue más allá
de lo que decía el mandamiento. Y es interesante en Mateo 5 como el Señor dice, oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo os digo, y nos lleva un paso más allá. En la ley se castigaba al que mataba a otro, pero en la gracia el Señor dice, si usted aborrece a su hermano, si usted lo trata de necio, si usted lo trata de falto de entendimiento, entonces eso es asesinarlo también. Entonces, para que tengamos en cuenta, porque es muy importante. Muchas gracias, hermano, puede seguir.